Bueno, entonces ahora seguimos con expresiones for, consultas con for. Y les voy a preguntar esto a qué curso se les va a aparecer. Las expresiones for son especialmente útiles para realizar consultas típicas de bases de datos. Resulta que la programación relacional viene de la programación funcional. Aquí estamos viendo la aplicación hacia bases de datos. ¿Sí? O sea que este curso es el papá de paradigma de bases de datos. ¿Sí? Entonces, suponga que tenemos unos libros, una base de datos representadas pues por una lista de libros de escala. Unas consultas es listar cuyos libros son Odersky, listar los libros con la palabra program en el título, listar los autores de la base de datos que han escrito al menos 2 libros. Tenemos esta base de datos, que sería una lista de ¿qué? De libros. Que eso sería una ¿qué? Base de datos. Una tabla es un conjunto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si usted mete tuplas repetidas en una tabla? Le deja una nomás. ¿Por qué? Porque es un conjunto, pero es que usan los IDs. ¿Sí? En caso de que tenga datos de reproducción, un ID para diferenciarlos. Eso, bueno, eso es problema de bases de datos. Listar cuyo libros autores Odersky, pues esto ya lo saben hacer. Iteramos sobre los libros y hacemos un join con quién. Hacemos un join de qué? Libros con autores. Where, ¿lo pillan? Select, este es el select. Select título from libros, join autores, where condición. ¿Lo ven? Lo estoy diciendo en SQL, obviamente. ¿Quién hace el select? El year. ¿De qué tablas? De los 2 generadores. Cuando ustedes tienen generadores, ¿qué operación es? Un join. ¿Lo ven ahí? Y el if es la condición. Inclusive, la condición nos puede cambiar el tipo de join. Nosotros podemos tener left join, right join, inner join o full join. En este caso son full join. Ahí no ya saben la diferencia de esas páginas. ¿Sí? Entonces, vayan a decir que no, porque tengo que ir al profesor y decirle, profe, hay que exigir más. ¿Sí? Entonces, listar los libros con la palabra program. Miren, solo itero sobre quién. Select título from libros where el título index of program, es decir, si contiene la palabra program. ¿Lo ven ahí? Miren esto ya es más interesante. Esto ya es un join con una condición. ¿Lo ven ahí? Es un join con una condición. Lista los autores en la base de datos que han escrito al menos 2 libros. Esa sería una consulta perfecta de bases de datos. ¿Cómo la harían? Tienen la tabla libros y tienen la tabla autores. ¿Qué tienen que hacer primero? Hacer un join. ¿Pero qué tipo de join? ¿Cuál? ¿Join teta? Es el que con condición. Con condición, pero eso yo lo recuerdo es con otro nombre. Pero bueno. ¿Cómo es que se llamaba ese join? Un join con condición. Que P de ID igual a J de ID. Creo que era inner join, que es la intersección. Yo había visto. Sí, pero es un join normal, pero el join pues recuerden que es junta de conjuntos, pero en este caso yo quiero tomar la intersección. ¿Ah? No, pero eso es inner join. Bueno, en fin, vamos a pelear con eso. O sea, la condición sería la intersección. Sí, pero eso lo pueden sacar con un inner join. Bueno, eso lo ven ustedes porque es que básicamente, miren, mientras el 1 sea igual, mientras el E1 sea ¿qué? Diferente de L2, pero cumpla que los autores sean iguales, eso es una intersección. ¿Cuántos tipos de join hay? Está right join, left join, inner join, outer join. Bueno, pues una cosa,
Nosotros ya estamos ¿Qué? viendo relacional. Por eso él está hablando de lenguaje. No, eso ya es de la relacionada. Algo Ya es relacionado. Nosotros solo vimos todos, el natural. Y el teta. Eso, natural join. Este es. Ah. Es que hay este teta join, natural. Ahorita les muestro una cosita cómo pueden entender eso. Entonces, hacemos el join de la tabla consigo misma. Entonces sería libros con libros. Obviamente vamos a descartar los libros que sean iguales. Tomamos los autores y luego ¿qué? Juntamos los autores. ¿Y qué hacemos? Y y ya está. ¿Sí? Esos son los autores cuya ocurrencia aparece más de una vez. Ahora, si quieren 3 veces, al menos 3, ¿cómo harían? ¿Qué tendrían que hacer aquí? L3. Tocaría meter L3 porque tiene que aparecer al menos 3 veces. Tal de que L1 sea diferente de L2 y diferente de L3. ¿Sí lo ven ahí? Esto es una consulta. ¿Sí? Ustedes ven, esto es una consulta en base de datos. ¿Sí? Solo que, como ven, ahorita les muestro un mapa y ya van a ver de dónde sale la programación relacional y el A1. Entonces, miren este. Bueno, podemos utilizar el operador distinct también. O sea, sencillamente punto distinct. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando digo A1 va a aparecer 2 veces. ¿Por qué? Porque primero va a ser, digamos, libro ID 1, lo compara con el resto, pues va a salir el ID 1, supongamos. Pero también está el ID 2, el ID 10, por ejemplo. Pues va a salir 1 y 10, porque pues el autor es de ambos y al menos tiene 2. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto obviamente no lo va a repetir, va a aparecer 2 veces. ¿Qué operación usamos? Distinct, que es el famoso unique. ¿Sí? Me dijeron que no lo han usado. Ay, muchachos. ¿Qué van a hacer? Punto distinto, ¿sí? Básicamente distinto nos asegura de que solo aparezca una sola vez. Y pues la más fácil, usando conjuntos. ¿Qué pasa con los conjuntos? Si hay tuplas repetidas, pues solo muestra uno. Entonces pues también podemos usar este acá. Bien. Entonces, ¿qué pasa? El for, en resumen, es una abstracción de map, flagma y filtro. ¿Sí? O sea, esto nos evita tener que utilizar primero que todo tendríamos que hacer un flagma de L1 sobre L2 y L2 va a un map y luego sobre eso aplicar un filtro y el filtro lo ven aquí, ¿no? Son 2 filtros, primero el diferente y luego el filtro de tipo. Entonces pues complejo. Es bastante complejo. Sí, esto se puede sobreescribir, o sea, esto lo pueden reescribir con map, flagma y filtro, pero pues me parece mucho más así. Y pues ustedes en su imaginario, eso es un select, un web y un from. ¿Sí? Select, web, from. ¿Sí? ¿Sí lo pillan ahí? O sea, ¿dónde hacen el select? Con el yet. ¿Dónde hacen el from? Con los generadores. ¿Y dónde hacen el web? Con las condiciones. ¿Sí lo pillan ahí? Y ustedes pueden tener 2 web que quieran. ¿Sí? ¿Sí lo pillan ahí? Y de hecho, es chistoso. Esto de aquí adentro, ¿qué sería? Hago una consulta y luego filtro sobre los resultados de la consulta. ¿Eso qué es? Es una subconsulta. Ahí no ya la pierde. Usted hace primero una consulta, eso le devuelve las tuplas y luego hace una consulta sobre eso. Esta es la subconsulta sobre los conjuntos, nos devuelve la lista de autores y sobre la lista de autores, ¿qué pasa? Devolvemos los que son iguales. Eso es select autores, on select libros. Me imagino ya saben. ¿Sí? Si no, tengo que hablar con el profe porque hace falta más odio. Bueno, una abstracción lingüística. Entonces, en realidad el compilador de escala, ¿qué hace el compilador de escala? Como yo les mencioné, los for son ineficientes, ¿no? Pero podemos escribirlo así porque el compilador por debajo los transforma a flagma, map y filtro. O sea, usted hace la abstracción
porque es más entendible así. O sea, utilizar un for es 1000 veces más entendible que utilizar esos maps, esas funciones. Pero él internamente, ¿qué hace? Cuando él ve esto, lo traduce a un map. Cuando él ve esto, lo transforma en, bueno, will filter combina flatmap y filter. ¿Listo? ¿Qué hace acá? ¿Sí lo pillan? Entonces lo que hace es hacer esas traducciones. Simplemente quédense con eso. Ustedes lo pueden escribir el for y internamente ¿qué hace? Le hace la transformación. Miren este por ejemplo. Tenemos dos generadores. Esto sería ya un join. Entonces tenemos x de 1, y de 2, condición y el e3. Entonces ¿qué hace? Lo transforma ¿qué? A un flatmap. Ahora, si usted tiene 3, pues sería un flatmap, de un flatmap, finalmente un map. Se hace mucho más largo, ¿sí? Cuando usted ya tiene 3, le toca hacer un flatmap, luego otro flatmap y luego aterrizar sobre un map, ¿sí? Entonces se devuelve pues una cosa grandísima. Miren este es el de los primos. Primer conjunto, 2 hasta n. Segundo conjunto, 1 hasta i. Condición, es primo. ¿Y qué hace? Darle la salida. Y la tupla. Que esto es lo mismo que tener esto. ¿Sí? ¿Sí lo pillan ahí? Un flatmap y luego con with filter, luego hace un map para generar y coma J. ¿Sí lo pillan ahí? Listo. Ahora, ¿de dónde viene? Bueno, nótese que la traducción del for no se limita a listas, secuencias o colecciones. La traducción está basada en contar con los métodos map, flatmap y with filter. Esto permite la sintaxis de expresiones for para sus propios tipos siempre y cuando les defina los métodos map, flatmap y with filter. Hay diversidad de esto donde es muy útil: arreglos, iteradores, bases de datos, datos XML, analizadores, entre otros. O sea, uno ya puede personalizar eso, pero pues nosotros llegamos hasta acá. Bueno, entonces les muestro dónde viene todo esto. Entonces, tenemos el árbol de los paradigmas. ¿Te parece un juego? Sí, es un juego. Sí, pero no es Paragon. Tenemos esto. Este es de Peter Van Roy. No quiero el de Peter. Quiero el de Peter Van Roy. Es este. Entonces observen una cosa. Esta es la clasificación de los lenguajes de programación. De acuerdo a los paradigmas. Hay lenguajes que están en varios y eso, pero esta es una de las más. Nosotros, ustedes arrancan con declaración declarativa, que lo vieron en primer semestre. Luego ustedes pasan a programación imperativa. Y de programación imperativa pasan a ¿qué? A orientado a objetos imperativos, que es lo que han hecho hasta ahora. Y luego por acá pasan a eventos. Por acá debe estar eventos. El morado. ¿Dónde está eventos? Event loop, profe. Ahí a la izquierda. Ahí. Ese, ¿sí? Bueno, entonces el event loop, no, pero sí, orientado a eventos, bueno, está entre estos dos. Ahora bien, ¿de dónde salimos de la programación funcional? Miren, de la programación funcional tenemos la programación lógica. Si usaron Prolog en discretas 1, pues ahí está. Y ahí nace ¿quién? La programación relacional. O sea que la programación relacional es hija ¿de quién? De la funcional. O sea, este es el papá de bases de datos, ¿sí? En el sentido de lenguajes, ¿no? ¿Sí? En el sentido de lenguaje. Y bueno, y por acá pues hay otros paradigmas de programación, ¿no? Usted, lastimosamente, el 90% de los ingenieros de sistemas se quedan aquí. ¿Sí? Se quedan acá. Se quedan en objetos. O sea, es solamente una de las tantas maneras de hacerlo. Ahora, ¿ustedes quieren ser diferentes? Conozco gente que se ha ido por programación funcional, lenguajes como Erlang, lenguajes como Haskell, lenguajes como Elixir, entre otros. Dan plata, pero hay que saber inglés. Luego por acá tenemos hay muchos tipos de programación. Tenemos luego la programación perezosa, que es la que vamos a entrar ya a la próxima clase y eso. Bien, entonces lo que les quería contar. Bueno.